¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Design Code. Yo soy Iván y el día de hoy vamos a hablar de Angular. Bueno, vamos a continuar hablando de Angular. Como saben, ya tenemos algunos videos donde ya explicamos qué es Angular. Ya hemos demostrado cómo instalar Angular y el día de hoy te voy a explicar cómo es de cómo se componen los archivos de Angular, cómo se compone el core de Angular. Y bueno, algo importante que me quiero decirles es de que como les he dicho, suscríbanse, es algo importantísimo para seguir haciendo material. Eh, Dejen sus comentarios, eso también es importante para saber si les gusta la forma de explicar o quieren que sea un poquito más explícito con lo que explico, que les deje a lo mejor más ejercicios, etcétera. Y pues sin más, vamos con el intro. Bueno, pues simplemente que abrir nuestro archivo que ya tenemos de la creación de Angular. Una vez teniendo los archivos es completamente limpios, sin más les voy a explicar cómo se compone. Primero tenemos las partes que nos interesan. Bueno, los node modules básicamente son los módulos que necesita Angular para correr. Angular lo que tiene es que tiene con una atmósfera ya creada, con varias bibliotecas ya instaladas, que ya no necesitamos nosotros agregárselas. A lo contrario que a lo mejor pasa con React. React obviamente también tiene esto, pero no está tan completo, te da la libertad de que tú lo puedas hacer. Angular también te da la libertad, pero aparte te añade más herramientas. O sea, básicamente ya te deja como todo puesto para que tú solamente te enfoques en la creación de lo que necesitas hacer. Entonces, bueno, esta parte no nos interesa tanto. La parte de la aplicación realmente se encuentra en la carpeta src. Entonces, bueno, pues en la src nosotros, es más, vamos a cerrar todo. Tenemos la parte de los archivos que nos interesa modificar o que vamos a modificar es el index.html. Este no lo modificamos primero. Este no hay que modificarlo para nada, a excepción de que aquí necesitemos cambiar el título, por ejemplo, cambiarlo por Angular Design Code. Si queremos agregar algunas metas y demás, pero la parte que está en el body no tenemos que modificarla en absoluto. Ahorita vamos a ver qué es este app root, de dónde viene. Después tenemos la parte de los environment. Esta parte sí las podemos modificar. Normalmente cuando trabajamos se suelen crear diferentes tipos de ambientes. El ambiente de desarrollo, el ambiente local, el ambiente de producción, el ambiente de QA. Demasiados. Normalmente, y cuando son proyectos muy pequeños, solemos utilizar únicamente el ambiente de desarrollo y el ambiente de producción, que básicamente se da por hecho que son estos dos. Pero por el momento no los vamos a modificar, ya que nos interesa primero saber cómo se creó una plataforma con Angular. Después tenemos la parte de los assets. Los assets aquí nos va a servir muchísimo cuando vamos a añadir CSS adicional, vamos a añadir imágenes, videos, lo que quiera, scripts, si queremos añadir a lo mejor un script que no es completamente necesario en esta parte, pero si lo quisiéramos hacer se podría y cualquier otra cosa la podemos añadir en unos assets. Después, bueno, relacionado con archivos como aparte, ¿no? Como más como tipo de imágenes, más como un CSS o SAS, ese tipo de cosas. Y más para la parte de media, ¿no? Después tenemos la parte importante, que es el app. Aquí es donde está nuestra aplicación. Normalmente cuando utilizamos, por ejemplo, Laravel, también Laravel tiene esta parte del app. Es donde, o Symfony, nosotros tenemos una app donde se crea nuestra aplicación. Con eso sabemos que dentro de esta parte está nuestra aplicación. Ahora, bueno, aquí vamos a guardar esto para que se guarde el título. Y vamos por pasos. Tenemos el app module. El app module básicamente es desde donde toma todo y lo compila para generar la aplicación que al final se va a inyectar en el index.html. Entonces esta sí es una parte importante. En uno de los videos siguientes les voy a mostrar cómo se debe de configurar, aunque Angular ya nos da una configuración muy genérica, tener un proyecto muy bien distribuido. Es decir, que tengamos la lógica del core, la lógica de los componentes, la lógica de la data muy separada y muy enfocada básicamente, que no tengamos todo tirado por cualquier lado, ¿vale? Pero bueno, tenemos la parte del módulo de browser. Esto nos ayuda a bueno, tiene ciertos servicios y características que ayuda a poder trabajar con el navegador. El módulo de Engine Model, pues básicamente es la parte de Angular. El app routing, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero este es el que nos permite agregar las rutas o crear rutas, por ejemplo, diagonal login, diagonal registro y demás. Y tenemos el app component, ya este es nuestro componente base, es de donde se sale el primer, digamos que
la primera entrada a nuestra página web. Y de ahí, bueno, tenemos las declaraciones. Las declaraciones básicamente son nuestros componentes. En dado caso que tengamos un navbar, un sidebar, un footer, esos son como más layout, suelen inyectarse aquí en las declaraciones. Los imports son los módulos que ayudan a que el sistema funcione. En los providers viene la parte de los servicios. Si tenemos algún servicio necesario que se inyecte en todo el sistema. La mayoría de los servicios que se crean son servicios más especializados. Aquí pueden ir servicios muy comunes, por decirlo así. Y aquí inyectamos en la parte de Bootstrap, inyectamos nuestro componente. Así que, y exportamos la clase app-module. Siempre normalmente se hace eso, se exporta. Y bueno, ahora vamos a la parte del componente. Esta es la estructura que te tienes que aprender sí o sí. Y realmente es muy sencilla. Primero tenemos que crear un componente, bueno, importar component del core de Angular. Esto nos va a ayudar a agregar un decorador que al final este es el que nosotros le decimos qué es lo que quiere que tenga ese componente. Uno es el selector, ese es obligatorio. El selector, ¿qué es? Si te das cuenta, tiene app route. ¿Por qué? Porque este donde se inyecta, en este caso, este se inyecta directamente en el index.html. De aquí es donde viene ese tag. Viene del app component que le hemos puesto a app route. Si nosotros quisiéramos cambiar este tag, necesitaríamos cambiarlo desde el app component. Después tenemos el template URL. Ese template URL es el HTML. Como digo, Angular, la gran ventaja y de lo que a mí me enamora y me gusta mucho es de que separe no podemos llamarle lógica, pero separe el código de CSS, de HTML y bueno, en este caso de TypeScript. Ya que, por ejemplo, React no hace eso. React lo que te puedes tener tu JavaScript, tu CSS y tu HTML en un solo archivo. Realmente eso no me gusta, pero tiene otras ventajas. Eso tiene otras ventajas. También si lo sabes utilizarlo, la parte que te ofrece React también tiene sus ventajas. Pero para mí, Angular para proyectos muy grandes te ayuda porque te permite tener un código muy bien, muy limpio. Y bueno, de ahí tenemos nosotros esta parte. Como digo, el template URL es el HTML, el style URLs es el SAS o el CSS. Aquí podemos añadir muchas hojas de estilo. Normalmente yo lo que recomiendo solamente es tener una. Pero si por alguna razón consideras de que hay componentes que necesitan un estilo que no es global, solamente lo van a tener tres componentes y esa es digamos que una de las formas, pues lo puedes hacer. También no está descartado, pero sí trata de que solamente sea una hoja de estilos. Ahora, ¿por qué dice SCSS? Esta es una extensión cuando tú creas como ya lo vimos en el video anterior, cuando tú creas un proyecto de Angular, te pregunta qué tipo de hoja de estilo quieres que utilice. Un SAS o un LES o un CSS normal. Normalmente si ya lo hiciste y dijiste, yo quiero utilizar SAS o yo quiero utilizar solo CSS, ¿por qué SAS te conviene utilizarlo? Porque nosotros podemos añadir variables. Por ejemplo, no sé, padding, ¿no? Y podemos darle un padding de un rem. Y cuando le pongamos aquí en body, podemos poner este padding igual a padding. Con esto podemos utilizarlo en todos, utilizar la variable y cuando tengamos varios tags, en lugar de modificarlo en todos lados, solamente modificamos aquí en dos y automáticamente se modifica en todo. Eso es la ventaja que tiene el SAS, también LES. En este caso, para poderlo modificar solamente vienes a Angular y en la parte de Options le dices que te genere la parte de estilos con CSS. Déjame ver. Esa parte la hacemos en donde dice Schematics y te dice Angular Component y aquí te dice el estilo, cómo quieres que te genere. Yo lo tengo como SAS, como viene la extensión aquí. Bueno, en este caso SCSS y tú lo puedes colocar como CSS nada más. Como te digo, yo sugiero que utilices SAS. Si no lo sabes utilizar, es como un CSS, pero obviamente tiene esteroides. Podemos utilizar métodos, funciones, ifs, o condicionales. Podemos utilizar varias cosas. Y en fin, bueno, eso solamente es como la parte de la parte de SAS o la hoja de estilos y el HTML, que en este caso viene nuestro HTML. Si te das cuenta que viene un router outlet, ese es un tag que viene ya está como por defecto de Angular para cuando tenemos que agregar rutas. ¿Cómo funciona? Bueno, como te mencioné aquí en el módulo, agregamos el app routing. Aquí es donde vienen nuestras rutas. Las rutas las damos de alta en este módulo.
Aquí, bueno, heredamos la parte de, bueno, mejor dicho, llamamos a la parte de Engine Model para utilizar Angular. Le decimos que vamos a utilizar la parte de rutas y la parte del router module de la biblioteca de Angular Router. Y aquí es donde vamos a tener nuestras rutas. Ahorita no hay ninguna ruta. Para añadir una ruta la tenemos que añadir aquí, pero posteriormente vamos a ver eso. Aquí añadimos nuestras rutas y bueno, las importamos como root y las exportamos. Y esta es la clase que nosotros llamamos aquí en el módulo. Esto, no te preocupes que todo este archivo lo podemos generar. De hecho, lo genera Angular. Pero también lo puedes hacer de forma manual, no tienes ningún inconveniente. Ahora sí, ya te expliqué que estas son las rutas. Las rutas, ahora que las exportamos y las llamamos en el módulo, es importante que las llamemos al módulo. Ahora sí las podemos utilizar en el componente. ¿Cómo funciona esto? Yo le estoy poniendo aquí que tenga como título mi página. Y lo que está de abajo, lo que vengan de todas las rutas. Por ejemplo, si yo entro al login, si tuviera una ruta de login, ingresaría al router outlet. Cuando entre a la página de login va a decir mi página y va a tener el router outlet, es decir, la página de login. Si me voy a registro, va a seguir diciendo mi página, pero va a mostrarme la página de registro. Y tantas así las rutas que yo tenga. Me va a mostrar las rutas. ¿Esto cómo funciona? Se ve muy básico aquí, pero si tuviéramos un layout donde, por ejemplo, un dashboard que tienes un sidebar, un footer y tienes un título, nosotros creamos ese layout con ese footer, ese sidebar y ese navbar o todo lo que le quieras añadir como layout, lo creamos ya que son estilos que van a tener o quieres que tengan todas esas páginas que estén dentro. Entonces, por ejemplo, yo tuviera aquí un header, header, un footer y aquí tuviera un main. Y ese main que tenga un background de color verde. Entonces, cuando cargue la página de login, siempre va a tener un header, bueno, o cargue la página de usuarios, va a tener un header, un footer, y en el main va a ser verde. Y me va a buscar la información de usuarios. Y cuando vaya la información de sus redes sociales, por ejemplo, me va a seguir mostrando el header, el footer, y en el main me va a mostrar el color verde. Pero me va a buscar la información de sus redes sociales. Y así es como funciona el router outlet. Esas son las propiedades que tiene. En realidad, como puedes ver, Angular no es tan complejo y aparte, aunque tú pienses que esos archivos que se generan, tú tienes que crearlos tú solo, no. Cuando tú puedes crearlos, nosotros tenemos ciertos comandos que nos ofrece Angular con ng. Nosotros podemos crear ng generate, podemos crear servicios, podemos crear componentes, podemos crear módulos. Y eso, por ejemplo, si creamos un componente, nos genera el componente, el SAS, el HTML. Y nos genera un spec. Ah, eso es importante, no lo mencioné. ¿Qué es el spec? Muchas veces no se le da el peso necesario. Por ejemplo, en React no es algo que traiga por defecto, pero que tú se lo deberías de añadir. Pero en Angular sí lo trae. ¿Qué ventaja es que Angular traiga esta parte? Bueno, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro componente funcione. El spec es algo que se espera, básicamente es lo que nos quiere decir. Es una prueba unitaria, se conoce como pruebas unitarias para nuestros componentes. Eso hace que si nuestro componente corre con cierta información, nosotros creamos una prueba para saber si realmente las pasa, para saber que si se crea, que si está obteniendo la información necesaria, también si nosotros le añadimos la parte de que se destruya, que si tiene que, por ejemplo, si es una calculadora, cada que reciba un 5 más un 5 siempre te dé 10 por ejemplo. Si por alguna razón me está regresando un 9 entonces hay un problema en mi método, en mi función, en mi servicio, entonces hay que revisarlo. Y la gran ventaja de todo esto es que si tú después, como digo, tienes una plataforma muy grande y haces una modificación en un componente y ese componente repercute a todos, cuando tú lo corras, de hecho eso se corre con ng test, cuando corras ng test te va a decir los errores que hay en tu componente y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes 5 errores. Ah, pues es que el componente que modificaste modificó a 5 componentes. Entonces ya lo solucionas
corres las pruebas y te dice, perfecto, ya las pasaste. Entonces, con eso aseguras que tu aplicación siempre, siempre esté funcionando. Y bueno, sin más, eso es como tal cómo funciona Angular o cómo está compuesto Angular. En el siguiente video ya vamos a empezar a crear los componentes para que pues, lo puedas revisar. Y pues sin más, deja tu comentario, dale like, comparte, importantísimo compartir y nos vemos en el siguiente video. Bye.